Buenas, yo soy Jessica Lorena Olmos Enciso. A nosotros nos correspondió el tema de semántica y pragmática. Entonces vamos a empezar con semántica. Para Pierre, la semántica la estudian tres ciencias: la ciencia psicológica, la ciencia lógica y la ciencia lingüística. La ciencia psicológica intenta explicar por qué nos comunicamos y cuál es el mecanismo psíquico que se establece entre el receptor y el emisor. La ciencia lógica estudia la relación entre el signo lingüístico y la realidad. Y la ciencia lingüística codifica y decodifica los contenidos semánticos en las estructuras lingüísticas. Semántica. Entonces, semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras o signos lingüísticos y posibles cambios de significado, ¿sí? Entonces, empezamos por definir qué es palabra. Entonces, en la palabra intervienen dos elementos: el significado y el significante. Ejemplo, a nosotros nos dicen, piensen en un animal, ¿sí? El elefante. A nosotros se nos viene a la mente la imagen del elefante. Esa imagen es el significado. El nombre que le damos a esa imagen es el significante, ¿sí? Entonces, acá tenemos. La imagen que se nos hace en la mente del elefante es el significado. El nombre que le damos a esa imagen elefante es el significante, ¿sí? La semántica estudia el significado, ¿sí? Entonces, en la palabra que interviene el significado y el significante, ¿sí? También los signos, porque los signos, porque empleamos símbolos. También lo lingüístico, porque corresponde a una lengua. También la palabra es convencional, porque afecta a una sociedad. Entonces, las palabras son signos lingüísticos que asocian el significado con el significante. La palabra tiene unas características. Una de ellas es mutable, porque cambia en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué en el tiempo? Porque una palabra que antes de Cristo tuvo un significado, hoy en día puede tener un significado diferente. Y en el espacio, porque si aquí en Colombia, por ejemplo, le decimos Chile a un país, en México se le dice Chile al ají. O sea, aquí en Colombia estúpida es una ofensa, en Puerto Rico estúpida es una mujer enojada, ¿sí? Entonces, mutable porque cambia en el tiempo y espacio. También se dice que otra de las características de la palabra es que es inmutable. No cambia voluntad de una sola persona, sino por un acuerdo social. Ejemplo, yo como única persona no puedo decir que no quiero que la cama se llame cama, sino que se llame silla, o que a la silla le voy a decir ventilador. No, eso se hace en la sociedad. También se dice que la palabra es arbitraria. ¿Por qué? Porque no la impusieron, ¿sí? Nos dijeron al pollo, pues llamémoslo pollo, ¿sí? O al elefante, llamémoslo elefante. Al elefante podemos decirle caballo, ¿sí? Entonces, es arbitraria porque no la impusieron. También se dice que la palabra cambia de significado según el contexto. Ejemplo, corona. Entonces, corona puede ser la corona que lleva el rey, puede ser la corona que es esta parte de la cabeza, o puede ser la corona que es la marca de una losa, ¿sí? Entonces, la palabra cambia según el contexto, ¿sí? El significado según el contexto. La palabra también puede ser lineal, ¿sí? Ocupa espacio y tiempo. ¿Por qué espacio? Porque para yo escribir, ejemplo, elefante, ¿sí? No puedo escribir la L, la E, todas encima, ¿no? Porque no me van a entender. Ocupa un espacio, ¿sí? Elefante. Y un tiempo, porque yo me demoro en pronunciar esa palabra, ¿sí? Unos segundos. Entonces ocupa un tiempo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Caterina Gáfaro Díaz. Hoy les vengo a hablar sobre la semántica y el significado. Bueno, la semántica es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas. En la metodología es común separar el estudio de las palabras con las expresiones más complejas, como lo es el sintagma y las oraciones, en consecuencia de la semántica léxica y la semántica composicional.
La semántica léxica es la que se ocupa de las palabras más simples y la semántica composicional es la que se ocupa de las expresiones más complejas. Un ejemplo de la semántica léxica es: Juan se perdió los 2 episodios de ciencia ficción de las 11. Hasta ahí. La semántica composicional sería: Juan se encontró con Ernesto por la calle, por eso llegó tarde y se perdió los 2 episodios de ciencia ficción de las 11. Aquí podemos ver que en la semántica léxica es algo muy simple lo que se da a entender, y en la semántica composicional es algo más complejo, dando más argumentos del por qué Juan se perdió los 2 episodios de las 11. El significado. El significado de una palabra está formada por un conjunto de rasgos semánticos elementales. Los semas los podemos definir cada uno de los rasgos semánticos con la significación de la palabra. Se derivan en la denotación y la connotación. La denotación es la forma más estrictamente de los hablantes, es la forma de expresar las cosas de una forma más clara y más simple. La connotación se encarga de expresar las palabras o las frases de una forma más argumentativa, expresando sentimientos o emociones. Esas son las que se utiliza más en el lenguaje coloquial. Como ejemplo de denotación y connotación utilizaré la palabra perro y gato. Ejemplo de denotación: mis primas se quieren comprar un perro, pero yo prefiero comprarme un gato porque es una mascota más independiente. Ejemplo de connotación: mis primas se llevan como perros y gatos, posiblemente se divorcien. Eso quiere decir de que se llevan muy mal. Aquí podemos ver que son 2 frases muy diferentes, una que expresa simplemente algo que quiere hacer y otra está expresando un sentimiento o una sensación. Entonces, son 2 frases diferentes con las mismas palabras. Seguimos con polisemia y monosemia. Monosemia son las palabras que tienen un solo concepto. Polisemia es el oponente de monosemia porque son las palabras que tienen doble sentido. Homonimia. Homonimia son 2 palabras diferentes que han llegado a coincidir de la misma forma por medio de la evolución y han llegado a coincidir en el diccionario. Homonimia se deriva en 2: homonimio homófonos y homófonos homógrafos. Homonimio homófonos el sonido es de la misma forma, pero se escribe diferente. En la parte ortográfica es diferente, como lo es cabo con B larga y cabo con B corta. En homófonos homógrafos son las palabras que se escriben y se escuchan de la misma manera, pero son diferentes, como bote, pote, y en inglés puede ser boot o bot. Seguimos con hiperonimia y homonimia. Hiperonimia es la relación de inclusión que se da de un término en otro. Homonimia es la relación inversa que se da cuando un término se relaciona con el otro. Entonces, el ejemplo de hiperonimia sería la palabra animal. El ejemplo de homonimia sería caballo, perro, gato, cabra, entre otros. Damos cuenta que hiperonimia solamente relaciona una sola palabra, que al pensar nos vamos a muchos animales, y hiperonimia, entonces homonimia sería lo que desglosa esa palabra animal: cantidad de animales, cantidad de nombres, perro, gato, caballo, entre otros. ¿Qué es la pragmática? La pragmática es una subdisciplina lingüística y su objeto es el significado del uso del lenguaje.
La pragmática como componente. La pragmática como componente describe los hechos lingüísticos que exceden los límites de la semántica o de la sintaxis. Entre estos está el significado, la modalidad, el orden de las palabras y los marcadores del discurso. La pragmática se concibe como radical, pues esta se separa de la semántica y se define por defecto propio. La pragmática como perspectiva. El nacimiento de la pragmática se ven involucradas diversas teorías, entre ellas tradiciones filosóficas, sociológicas, lingüísticas, y entre estas está el pragmatismo americano, el empirismo lógico, la filosofía del lenguaje y las contribuciones sociológicas que también aportan, entre otras. Estas aportan al desarrollo de la pragmática que va asociada con la semántica y la sintaxis. La pragmática como perspectiva también se define como los principios y que sostienen como el lenguaje en la comunicación. Esto quiere decir como el emisor y el receptor cuando se establece una conversación concreta, que el hablante que quien es el emisor habla claro y se da a entender de una manera asertiva al receptor. También tenemos diferentes aportes de autores sobre la concepción de una pragmática lingüística del español. Según Escandel, 1996, nos afirma que la pragmática es una perspectiva diferente desde que la contemplamos a los fenómenos que las asociamos en nuestro diario vivir. Otro autor nos aporta y defiende en realidad una lingüística pragmática que no deja un espacio propio para la pragmática y donde los niveles lingüísticos se amplían para acoger fenómenos pragmáticos. Otro autor nos aporta que la pragmática es una perspectiva funcional sobre el lenguaje, en la cual se deben tener en cuenta tres factores esenciales de complejidad, que es el cognitivo, el social y el cultural. Ahora mi compañero Vicente va a dar unos ejemplos sobre la pragmática. Hola chicos, mi nombre es Juan Vicente y el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre la pragmática y algunos ejemplos. Como sabemos, la pragmática estudia el lenguaje en uso, estudia la relación existente entre lo que el emisor quiere decir a lo que se refiere. Un ejemplo sería: mañana viene mi suegra a comer, y lo que el receptor entiende es que no puede venir a almorzar ni ver el fútbol y está súper enojada esa vieja. Muy bien. También debemos tener en cuenta que la pragmática es una disciplina que toma en consideración los factores extralingüísticos que determinan el uso del lenguaje, precisamente todos aquellos factores a los que no puede hacer referencia un estudio puramente gramatical. Bien, ahora vamos a dar un ejemplo. En una conversación familiar, uno de los interlocutores expresa: prepárase un café exquisito. Su significado se puede especificar independientemente de los contextos. Desde el punto de vista pragmático puede significar: hago un café bueno, hago un café exquisito, soy un buen cocinero, o eres un desastre, o ni eso puedes hacer. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre semántica y pragmática. Digamos, la semántica y la pragmática podemos decir, ya es tarde sería semánticamente, o tiene un sentido claro. Ya es tarde lo podemos decir pragmáticamente, tiene otros sentidos. Puede ser no quiero quedarme o quiero comer. Bien, ahora, en lo relacionado a la pragmática, eso puede ser un ejercicio o un enunciado que se use de forma distinta. Ejemplo: hay un pescado sobre la mesa. Usos: guarda el pescado porque llega el gato. Come pescado. Se dañó el refrigerador. Ahora bien, las siguientes expresiones pragmáticas. Entonces vamos a dar algunos ejemplos cortos. Cuando hablamos de chocolatinas, otro dice ni loco. Una pareja en el cine, uno de ellos expresa tengo frío. En un restaurante,
Los clientes dicen, ¿dónde está la salsa? El mesero llega y sin decir nada deposita la salsa. Otro cliente sería, el mismo cliente le diría gracias. Ahora, una pareja de amigos dice, bueno, novios en su primera cita. La muchacha de la cita le contesta, tengo sueño o tengo dolor de cabeza. Puede ser un ejemplo. Ahora bien, desde el punto de vista de la comunicación, comprender una frase no consiste simplemente en recuperar significados, sino también identificar referentes. No basta con entender esas palabras, hay que saber a qué objetos, hechos o situaciones se refiere. Si alguien me dice, si no cierra la puerta, Kiko se escapará. Debe identificar correctamente los objetos del mundo a los que alude la frase. Si no lo hago y cierro la puerta, puede ser una razón equivocada. Mi interlocutor me acusará con razón de que no he enterado de lo que me ha dicho. Bien, ahora después de estos ejemplos vamos a hablar un poquito. Entonces, ahora bien, las oraciones en sí mismas comparten el contenido semántico, pero su significado e interpretación adecuados no dependen solo del contenido, sino que requieren un contexto lingüístico definido para ser interpretadas. En un hecho elemental, bien conocido que una misma oración puede tener intenciones o interpretaciones diferentes en diferentes contextos. Puede ser literal, irónico o metafórica. De hecho, en pragmática se distingue entre enunciado o acto locutivo y oración, que sería forma gramatical que toma el acto locutivo, al cual caracterizar diversos aspectos del conocimiento pragmático del hablante, para explicar cómo hace reducciones e inferencias sobre la intencionalidad de las frases y junto con la decodificación gramatical que da el contenido semántico literal, interpreta adecuadamente los anuncios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre la referencia. La referencia es un acto realizado por un comunicante que envía un mensaje, ya sea hablado, escrito o mediante otros códigos lingüísticos. Para identificar algo, para este fin utiliza determinadas expresiones. Para cada palabra o para cada sintagma existe un rango de referencia. Una misma palabra puede referirse a numerosas entidades reales. Incluso podemos referirnos a cosas que no sabemos cómo denominar e inventar un nombre o expresión para ellas. Sin embargo, la inferencia es un acto que realiza el receptor del mensaje, oyente o lector, para interpretar correctamente la referencia. Bien, las palabras en sí no refieren, sino el que refiere quien las emplea, si las conoce o aprende. El éxito de cualquier comunicación depende en gran medida de la habilidad del oyente lector de inferir lo que el hablante quiere decir. Hasta el momento fue todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.